qué gusto tenerlo en casa. De favor, acompáñenme en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en los versículos 22 y 23. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Voy a leer estos dos textos en la versión Palabra de Dios para todos. Usted, la versión que tenga ahí, sígame con su vista si no tiene esta versión. Y dice así: pero Samuel dijo: ¿qué complace al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios? ¿U obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Versículo 23. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Hagamos una oración. Señor, venimos ante ti, como siempre, suplicándote, rogándote que nos des gracia, que nos ayudes. Por favor, tu palabra es tan amplia, es tan profunda. Tu palabra es como tú, Señor, es infinita. Y nosotros tenemos una mente muy reducida, es finita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra mente, entendimiento, para que aprendamos de esta conferencia. Y a través de ella, Señor, continuemos siendo edificados. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continúo con la serie Rompiendo Ataduras. El tema de esta conferencia lo he titulado: Nada sustituye a la obediencia. Nada sustituye a la obediencia. Usted y yo podemos ser un hijo, una hija, que hacemos muchas cosas para agradar a nuestros padres. Pero si no hacemos lo que nos dicen nuestros padres, entonces, por más cosas que hagamos, papá y mamá no van a estar satisfechos con nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que ellos nos dicen. Estoy dando una introducción así muy simple, muy sencilla, para darme a entender. Aquí présteme su atención, por favor. Obediencia es el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. Se lo digo de nuevo. Obediencia es el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. Aquí la palabra obedecer, que aparece dos veces en 1 Samuel 15, 22 y 23, esa palabra obedecer, del vocablo hebreo shama, S-H-A-M-A, shama, tiene un significado más dos sinónimos, que es conceder, consentir y dar. Conceder, consentir y dar. Entonces, Dios lo que pide pues es una obediencia total. Pero entremos al tema. Si gusta, vayamos a la Escritura para tener bases bíblicas y después poderle explicar. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 1. Y a través de este texto tendremos todavía más amplitud acerca de lo que Dios nos está enseñando esta noche. Romanos capítulo 12, verso 1. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 2015. Reina Valera 2015. Este texto dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esta es una instrucción que dio el apóstol Pablo hace más o menos 2000 años a los creyentes que estaban en Roma. Y el apóstol Pablo les está dando aquí uno de los mandamientos que son fundamentales para que todo hijo o hija de Dios pueda exteriorizar el cristianismo. Repito, Pablo aquí dio un mandamiento, bueno, Dios a través de Pablo, para que todo hijo de Dios, toda hija de Dios pueda exteriorizar el cristianismo. Cuando alguien es hijo de Dios, cuando alguien es hija de Dios y no pone en práctica este versículo, imposible que se pueda exhibir a través de su vida el cristianismo. Y se lo explico más. Aquí Pablo le está diciendo a los creyentes en Dios, dice: presenten sus cuerpos. La palabra presenten, de un vocablo griego, quiere decir someter. Eso quiere decir presenten, someter. Y
y la expresión sacrificio, sacrificio quiere decir ofrenda, de otro vocablo griego. Y después dice Pablo, vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Con su cuerpo, porque con su cuerpo que tiene vida es como se expresa lo que Dios les pide. Y enseguida Pablo les dice a estos creyentes que presentar, mostrar a través de su vida, lo que ya les dije anteriormente, tiene que ser santo. La palabra santo aquí de un vocablo griego quiere decir separado del pecado y consagrado a Dios. Santo, separado del pecado y consagrado a Dios. Y enseguida dice Pablo, y agradable. De otro vocablo griego quiere decir complacer o causar satisfacción. Complacer o causar satisfacción. Dice, y este es el culto. Aquí la palabra culto significa servicio. Servicio. Y luego dice racional, o de acuerdo a los justos juicios equitativos que Dios estableció en Cristo. Racional, o de acuerdo a los justos juicios que Dios estableció en Cristo. Entonces, aquí lo que está enseñando el versículo 1 de Romanos 12 es que si usted y yo ya fuimos regenerados, lo que sigue a continuación es esto. Pero usted y yo los debemos poner en práctica tal como dice el texto. Aquí sígame con atención. El Señor nos pide a todos sus hijos, sus hijas, a una entrega o dedicación total semejante a los holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Se lo vuelvo a decir. El Señor nos pide a todos sus hijos e hijas a una entrega o dedicación total semejante a los holocaustos que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Si gusta tomarlo como referencia, hay muchos, yo solo anoté Génesis capítulo 22, versículos 1 al 13, Génesis 22, 1 al 13, ahí Dios le dijo a Abraham, tu hijo, el que tú amas, ofrécemelo como holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, no, Abraham le dijo a Isaac, ¿sabes qué? Súbete a ese burrito, vamos a ir a adorar al Señor, al monte de Moría. Y en el camino, Isaac le dijo a su papá, ¿y a qué vamos, papá? ¿A ofrecer un holocausto a Dios? ¿Y qué dijo Isaac a su papá Abraham? Aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Y no sabía Isaac que el cordero era él. Entonces, así como Isaac le obedeció ciegamente a Dios, así quiere que tú y yo le obedezcamos a Dios. De ese nivel es como tú y yo debemos trabajar al máximo con todo lo que ya Dios estableció en la Biblia para que a Dios le agrade tu vida y la mía. Aquí sígame con atención. Pero cuando este mandamiento de Romanos 12:1, que es fundamental para exteriorizar el cristianismo, como ya se lo había dicho, en nuestras vidas, no lo ponemos por obra como Dios lo estableció, entonces es cuando tú y yo y cualquier otro varón, mujer que se diga cristiano, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, repito. Pero cuando este mandamiento de Romanos 12:1, que es fundamental para exteriorizar el cristianismo en nuestras vidas, no lo ponemos por obra como Dios lo estableció, es imposible que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, manifestemos el cristianismo. Entonces, síganme con atención, su vida y la mía únicamente es como cristianos o cristianas de apariencia. Se lo vuelvo a decir. Entonces, su vida y la mía, nuestra vida cristiana solo es de apariencia o actuada. Le voy a dar textos contundentes de gente que se decía cristiano, pero no era. ¿Por qué? Porque ellos sustituían la verdad por otra cosa. San Mateo capítulo 23, por favor, vayamos juntos ahí. San Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. San Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice así esta versión: ¿qué mal les va a ir? Está hablando Jesús, a los fariseos. ¿Qué mal les va a ir? Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, dice esta versión. Sean buenos de verdad
porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpia por dentro, todo estará limpio de verdad. Versos 27 y 28, ¿qué mal les va a ir? Les suele decir el Señor. Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y de suciedad. Esta gente se decía que creía en Dios, pero esta gente odiaba a Cristo. Esta gente odiaba a los seguidores de Cristo. Esta gente solamente por fuera le hacía creer a los que se reunían con ellos que ellos eran gente buena, que eran gente correcta, pero solamente por fuera. Pero por dentro estaban llenos de injusticia, por dentro estaban llenos de falsedad, por dentro estaban llenos de codicias, por dentro estaban llenos de corrupción. ¿Por qué estaban así estos señores? Porque ellos sustituían la verdad por la mentira. Ellos decían, no, con que le ofrezcamos sacrificios. Les recuerdo, el Antiguo Testamento está lleno de gente que sustituía la verdad por las cosas que a ellos se les ocurría. Y ellos decían, no, pues es que ya te trajimos un montón de sacrificios, ya te trajimos un montón de ovejas, de todo lo que pides en los sacrificios. Y los judíos creían que por hacer eso, ya a Dios le agradaba. Pues fíjese que no. Entonces, usted y yo debemos reflexionar en esto, que lo que Dios dice es lo que debemos hacer, porque nada sustituye la obediencia delante de Dios. Atiéndame, por favor. Sin obediencia a Dios, para tener una vida que le agrade a Él, continuaremos viviendo como los líderes religiosos de Mateo 23, 25 al 28. Repito, sin obediencia a Dios, para tener una vida que le agrade a Él, continuaremos viviendo como los líderes religiosos de Mateo 23, 25 al 28. Es muy importante tomar nota de esto que le estoy compartiendo esta noche. Dios no nos va a aceptar únicamente por venirle a cantar. Ahorita vamos a leer un texto, nos va a ayudar mucho a entender esto mejor. No, a Dios no le agradamos solamente por reunirnos y cantarle, solamente por reunirlos y escuchar un mensaje de Él. No es suficiente. O hacer más cosas, servir, no sé, hacer más cosas. No. A Dios lo que le agrada es que hagamos cada una de aquellas cosas que Él nos ha pedido. Y me adelanto, acuérdese que el cristianismo es su fe en Dios, su fe en lo que dice Dios y esperando en su gracia. No es en sus fuerzas, pero sí tiene que haber algo de parte nuestra que vaya en colaboración con Él, porque eso somos Él, y entonces Dios lo hace. Por eso le doy el siguiente consejo, que es para mí también. La ocupación más importante de todo creyente en Dios es la limpieza o purificación de su corazón día con día. Se lo vuelvo a decir. La ocupación más importante de todo creyente en Dios es la limpieza o purificación de su corazón día a día. Porque como dijo Jesús en Mateo 15, 19, del corazón sale. Entonces, usted y yo lo que más necesitamos dedicarle todos los días es a limpiar nuestro corazón. Es que usted y yo estemos continuamente examinándonos cómo estamos por dentro, qué estamos pensando, qué estamos deseando, qué es lo que queremos hacer. Porque de otra forma continuaremos nuestro andar, no sé qué decir aquí, aparentemente cristiano, solamente eso, pero eso a Dios no le llena, eso a Dios no le agrada. Por eso, amigos, amigas, iglesia, le doy otro consejo, o más bien le digo algo que ha sucedido de siempre en la iglesia del Señor. No es consejo, es algo que ha sucedido siempre en la iglesia. Atiéndame, desde el inicio de la relación de Dios con el hombre hasta nuestros días es muy frecuente
Que la obediencia a Dios se limite solo a actos externos. Se lo vuelvo a decir, desde el inicio de la relación de Dios con el hombre hasta nuestros días es muy frecuente que la obediencia a Dios únicamente se limita a actos externos o a practicar cosas según la opinión del congregante, pero no conforme al mandamiento divino. No conforme al mandamiento divino. Eso es muy común de toda la vida. ¿Se acuerda de Noé cuando salió del arca? Lo que hizo primero estuvo bien. Hizo un altar, le adoró a Dios, le dio gracias. Pero ¿se acuerda qué hizo Noé después de eso? ¿Se acuerda? Sembró una viña. Y si alguien pregunta, oiga, ¿y qué brota de la viña? Uvas. ¿Y qué se hizo con las uvas? ¿Se acuerda? Se fabricó una botella de Don Pedro o de Briagardí y se puso hasta atrás. ¿Va captando el mensaje? Usted y yo necesitamos tomar esos testimonios para evitar caer en ello. No estoy diciendo que Noé se perdió, no está en el cielo. Pero son de las cosas que nos sucede. Pero lo de Noé comparado, lo que sucedió con muchos judíos, israelitas más bien, no judíos, y que sucede en la actualidad, se debe a esto. Porque hoy mucha gente está sustituyendo o poniendo en el lugar de, eso es sustituir, poniendo en el lugar de lo que Dios dijo por lo que ellos creen que así es. Entonces, de años atrás, y no se diga últimamente, en estos últimos tiempos, pues muchísimas cosas de la verdad de Dios se han quitado por otras que los hombres están inventando. Y ahí tengamos cuidado de no caer en esas cosas. Pero le leo aquí un texto como se lo prometí, es el Salmo 50, Salmo capítulo 50, versículos 7 al 15. Con estos textos, por decirlo de alguna manera, le estoy leyendo prácticamente lo que hacían los judíos siempre. Salmo capítulo 50, versículos 7 al 15. Voy a leer estos textos también en la versión Palabra de Dios para Todos. Y aquí está hablando Dios. Dios está hablando aquí a Israel. Le dice, pueblo mío, Israel, escúchame. Yo presento mi caso contra ti. Esto está feo. Imagínense que Dios viene y dice, los de Ocotlán, tengo esto contra ustedes. ¿Temblaríamos? Aquí le está diciendo a Israel, pueblo mío Israel, escúchame, yo presento mi caso contra ti. Y le dice, yo soy Dios, tu Dios. Y vea que le dice enseguida, no me quejo de las ofrendas y sacrificios que me ofreces continuamente, porque eso él lo había ordenado a través de Moisés. Pero dice el Señor en el verso 9, no te voy a pedir novillos de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, ya que soy el dueño de todos los animales del bosque y del ganado que está en mis montes. Verso 11, yo conozco a todas las aves que habitan las montañas y son míos, todos los animales que se mueven en el campo. Verso 12, si tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría, porque soy dueño del mundo y de todo lo que hay en él. Verso 13, le hace una pregunta, ¿acaso me alimento yo de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Verso 14, aquí está la demanda contra el pueblo judío. Así que haz una ofrenda de agradecimiento a Dios y cumple lo que has prometido. Cuando tú y yo nos convertimos a Dios, si es que somos cristianos, cristianas, cuando tú y yo nos convertimos a Dios en Cristo, pregunto, ¿le hicimos promesas a Dios? Yo sí. No sé usted, yo sí. De servirle a Él toda mi vida, de estar consagrado a Él, de honrarle a Él, de preferirlo a Él que a cualquier otro, lo que sea. Primero eres tú, y hasta la fecha me despierto y lo primero que digo, gracias por un nuevo día, y Señor, aquí estoy nuevamente como ofrenda, porque yo solo voy a honrarte a ti, punto. ¿Usted lo ha hecho? No sé si usted lo ha hecho. Lo desafío a que lo haga. Un cristiano, una cristiana, lo que tiene que hacer es siempre darle gracias a Dios, nunca olvidarse de sus beneficios y además comprometerse con Él. Pero le enseño más.
Estos textos nos muestran que generalmente los israelitas únicamente buscaban a través de multitud de sacrificios u ofrendas que Dios estuviera satisfecho con ellos. Punto. Es lo que narra aquí en estos versículos. Aquí le traían ganado, palominos, cabritos, de diferentes aves, de diferentes animales, y se lo traían en sacrificio a Dios y ya. Pero si escudriñáramos la escritura, encontramos que los israelitas en su mayoría eran criminales, eran ladrones, eran adúlteros, eran fornicarios, o sea, era gente mala. Usted léale, escudriñe la Biblia, ahí usted va a encontrar unos crímenes que usted dice, ay, ni cuenta me había dado. ¿Ha leído textos cuando dice que los cocían vivos? ¿A poco eso hacían los judíos? Ah, pues sí, estaban peor que los de ahora. Usted oye que ya saben qué grupos, ¿verdad? Que los descuartizan, que los meten en ácido. Pues los israelitas hacían cosas peores. Pero ellos creían que con traer sus vaquitas, sus cabritos, etcétera, etcétera, ya le agradaban a Dios, y por eso fue este reclamo. Hey, yo tengo esto contra ustedes. Ustedes piensan que nada más por traerme esto y esto, traerme diezmos, etcétera, etcétera, ya estoy contento. Pues fíjense que no. Denme gracias, cumplan lo que han prometido. Amados, yo quiero decirles algo verdadero y que debemos tomarlo muy en serio. Dios, lo primero que espera de su iglesia es obediencia a su ley moral. Te lo vuelvo a decir, Dios lo primero que espera de su iglesia es obediencia a su ley moral y después a su ley ceremonial. Estoy manejando los términos de acuerdo al Antiguo Testamento. Entonces, Dios no quiere que su iglesia, los que somos sus hijos, sus hijas, únicamente nos inclinemos por lo ceremonial, pero no por lo moral. No, eso no. Sí quiere que le cantemos, sí quiere que le sirvamos, sí quiere que diezmemos, sí quiere que hagamos muchas cosas, porque el diezmo entra dentro de lo ceremonial. Sí quiere que hagas eso, pero primero quiere que practiques la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Justicia, responsabilidad, amar, ser generoso. Todo eso es la ley ceremonial. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere de ti y de mí? Que pongamos por obra lo que es justo o bueno. Y después que le cantemos, le sirvamos a su iglesia y todo lo que debe hacerse conforme a sus mandamientos. Pero primero, lo que es justo. Primero, eso tiene que ir adelante. Si no hay justicia, Dios dice, no quiero nada contigo. Entonces, por el tema de esta conferencia, nada sustituye a la obediencia. Dios nunca va a aceptar algo que usted o su servidor le ofrezcamos a Él si primero no ponemos por obra lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada además es lo justo. Si sabemos todos y estamos conscientes todos que Él es santo, ¿verdad? Para a veces decimos, ¿y qué es santo? Puro, recto, sin ninguna iniquidad, o sea, y por mencionarle algunas palabras sinónimas. Entonces Dios nunca va a aceptar de usted o de mí que le ofrezcamos algo a Él si primero no ponemos por obra lo que a Él le agrada. Acompáñenme por favor al libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, por mostrarle un texto, por el comentario que le hice anteriormente. Miqueas, un profeta menor, capítulo 6, versículo 8. Leo este texto en la nueva versión internacional. Dice así: Él se refiere a Dios, dice el profeta, te ha mostrado mortal. Usé esta versión porque en la Reina Valera dice hombre. ¿Y por qué usé esta versión? Porque aquí se refiere a todos los seres humanos, no solamente a los creyentes en Él. Repito, Miqueas 6:8, nueva versión internacional. Él te ha mostrado mortal lo que es bueno y lo que espera de ti el Señor. ¿Y qué es lo que espera? Practicar la justicia,
amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. ¿Qué significa aquí la palabra justicia de un vocablo hebreo? Significa o consiste en incorporarse o adherirse a lo que es justo y equitativo en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Repito, ¿qué significa aquí la palabra justicia de un vocablo hebreo? En incorporarse o adherirse a lo que es justo y equitativo en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Eso es lo que demanda de ti y de mí Dios. ¿Con quiénes vamos a ser equitativos? ¿Con quiénes vamos a ser justos? Con todos. Ay, pero es que ese se le cae la mano. Pues con ese también. ¿Quiere que lo respetes? ¿Quiere que yo lo respete? Oiga, pero ¿cómo voy a respetarlo? Bueno, ¿eres cristiano o no eres cristiano? En una ocasión yo prediqué de eso y una señora se enojó, se fue del servicio. Yo dije, pero si Dios dice que amáramos al prójimo, ¿o no dice así? Y si esas personas, porque han decidido ese estilo de vida, nosotros entonces no los vamos a amar, ¿así es? ¿O no los vamos a respetar? Les puse esto porque son de las cuestiones que más nos cuesta a los cristianos. Usted y yo debemos respetar a todo el mundo. Oiga, pero si asesinó a 100 personas, la Biblia dice, ¿qué es lo que te pide Dios a ti y a mí? Que practiquemos justicia. Ayer vine a recoger mi guitarra porque le cambié cuerdas, me la llevé a mi casa. Y cuando iba caminando aquí unas 3 cuadras, me encontré un grupo de esas personas. ¿Y qué? ¿Les hice el feo? No, yo los quería saludar, nada más que no me voltearon ni a ver. La Biblia dice, iglesia, que tú y yo practiquemos justicia. Y si sustituimos la justicia por otras cosas, entonces ya no le estamos obedeciendo a Dios. Estoy poniendo este ejemplo práctico de hoy y puedo poner otros, gracias a Dios. Entonces, Dios dice pues, ¿qué es lo que te pide a ti y a mí? Practicar justicia, pero también dice amar misericordia. Amar misericordia de un vocablo hebreo aquí es hacer el bien de manera activa, fiel y constante a todos. Vuelvo a repetir, amar misericordia de un vocablo hebreo aquí es hacer el bien de manera activa, fiel y constante a todos y mayormente a nuestros hermanos en Cristo. Mayormente a nuestros hermanos en Cristo. Solo anótelo como un texto bíblico ahí, una referencia bíblica ahí. Gálatas capítulo 6 verso 10. Gálatas capítulo 6 verso 10. Nuestro amado pastor, Casa de Oración Acapulco, con todas las ofrendas que se le está enviando de congregaciones como esta y muchísimas más. ¿Sabe qué está haciendo él con las despensas? No está haciendo, las despensas no únicamente son para nuestros hermanos y hermanas en Acapulco, no. Él también está yendo con gente en necesidad que no ha querido nada de Dios y se los está llevando también a ellos. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice, amar misericordia. ¿Sabe qué hizo en este servicio pasado de nuestro hermano de Acapulco? El pastor, ¿sabe qué hicieron? Él y su señora hicieron desayuno para todos los que quisieran, no solo los que llegaran al servicio. Eso es práctica de amar misericordia, hermanitos. Y eso es lo que nos pide Dios, pero no lo podemos sustituir. Yo escuché hace un tiempo una persona que me dijo, no, dice una vecina que tengo aquí en la casa, solo cuando tiene necesidad me saluda y después ni me voltea a ver. La próxima vez que me pida una taza de azúcar, no se lo doy. Yo le dije, hermana, ¿qué pues? Usted sígale dando un costal de azúcar, hombre, aunque no la salude. Eso es amar misericordia. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, no poner nosotros nuestros preceptos. Nosotros no debemos poner nuestros mandamientos, no, lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice aquí Miqueas 6:8? Caminar humildemente ante Dios. ¿Qué es caminar humildemente ante Dios? Es depender en todo siempre de Dios para aprender de Él y someternos a su pastoreo. Repito, ¿qué es caminar humildemente ante Dios? Depender en todo siempre de Dios para aprender de Él y someterse a su pastoreo o guía.
Oguía. Hoy mientras llevé a mi esposita al médico porque tenía un problema de sinusitis, me pidieron una consejería por teléfono y mientras el médico estaba valorando a mi esposa para ver qué tenía, porque trae mucosidad, estornudos, como cuerpo cortado, entonces mientras lo checaba el doctor, yo estaba ahí en el mismo consultorio, yo estaba aconsejando y esta persona me decía, es que esta persona me debe como 500,000 pesos y no me paga, ya consulté a mi abogado dice, no te preocupes, lo meto a la cárcel. Ella me dice, pero es que yo no lo quiero meter a la cárcel. Estamos hablando de una cristiana con un inconverso, que sí se puede hacer eso. Entonces yo le dije, mira, la Biblia dice que primero hables con él. Ay, dice, pues precisamente era lo que yo te preguntaba, ¿qué hago? Pues primero habla con él. Y si no acepta, entonces después ya puedes hacer los recursos legales, claro, cuidando lo menos posible perjudicarlo, pero de alguna manera tienes que rescatar eso que él te quitó. Es una persona que trabaja en la construcción la que me envió ese texto, tiene maquinaria muy, muy cara ella, y alguien le hizo algo indebido, por no decir más palabras. Pero su servidor, ¿de dónde toma ese consejo? De lo que le estoy enseñando ahorita. De lo que le estoy enseñando ahorita. Amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Cuando usted y yo ponemos en obra eso, no sustituimos la verdad, sino al contrario, nos ponemos a caminar en la voluntad de Él, y eso a Dios le agrada. Yo sé que lo que estoy enseñando ahorita no es fácil. ¿Para cuántos y cuántas es fácil obedecer? ¿Me levanta su mano? Que diga usted, no hombre, yo fácil obedezco. A mí no me hablan ni siquiera va a la mitad lo que me van a decir y ya sé que, sí, es ir por las tortillas, dame el dinero y dame el trapo ese y voy ahorita a la tortillería. ¿A cuánto se nos facilita así? Yo sé que no es fácil, pero necesitamos trabajar eso, amada iglesia, porque no podemos, en el supuesto que así estuviéramos nosotros, sustituir por nada, por nadie, lo que es la obediencia a Dios. Atiéndame aquí, por favor, amados hermanos, hermanas en Cristo. Nunca la obediencia la podemos sustituir o poner otra cosa en lo que Dios ya estableció. Se lo digo nuevamente, nunca la obediencia la podemos sustituir o poner otra cosa en lo que Dios ya nos estableció. Y para eso necesitamos la Escritura. Si quiere anotarlo como una referencia, lo voy a comentar nada más. Ahí en 1 Samuel 15, versos 3 al 10. 1 Samuel 15, versículos 3 al 10. Ahí el Señor, a través de su profeta, sacerdote, levita Samuel, le dijo al primer rey de Israel llamado Saúl que fuera a un país llamado Amalec y que destruyera todo lo que había. Eso incluía al rey, a toda la gente, caballos, chivos, bebés, todo. Le dijo, ve y barre con todos. Enseguida dicen los siguientes versículos que el rey Saúl convocó a más o menos 250,000 personas para ir a pelear contra Amalec. Y una vez que estuvieron en ese país, dice el verso 7, que derrotó a los amalecitas, solo así dice. Pero en el versículo 8 dice que Saúl y su ejército no le quitó la vida al rey de Amalec llamado Agag, como tampoco dice el verso 9, a lo mejor de los animales, vacas, chivos, etcétera, 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 y otras cosas. ¿Y qué sucedió después que Dios vio esto? ¿Qué hizo Saúl? Porque Dios fue el que le dijo, ve a Amalec y barre, ve a Amalec y destruye todo. ¿Qué sucedió? Acompáñenme ahora sí, por favor. 1 Samuel 15, versos 13 al 25. 1 Samuel 15, versículos 13 al 25. Voy a leerlos en la versión Reina Valera. Si gusta acompañarme, lo leemos en voz alta. Y dice así, 1 Samuel 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, vea cómo contesta un desobediente. ¿Qué le dijo? Bendito seas tú de Jehová. ¿Y qué dice enseguida? Lo leemos en voz alta. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cierto?
Así fue. Sigo leyendo. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas, o qué ruido de chivos, borregos y todo eso es que oigo, porque dice, es este que yo oigo con mis oídos. ¿Usted ha estado en algún lugar donde hayan vacas, chivos y todo eso? Soy el ruidero, ¿no? Entonces le dijo, a ver, ¿qué balido de ovejas, qué bramido de vacas o ruido es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió, ¿cómo le respondió? De Amalec los han traído. O sea, lo pidió a Écar de Gas y ahí lo trajeron en su camioncito de Écar de Gas, ¿no? De Amalec los han traído. Pero vea cómo sigue diciendo él, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Parecía bueno, ¿no? Para sacrificarlo a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Así se le obedece a Dios. Hijo, ve por 1 kilo de tortillas y ya llega con medio kilo. Oye, ¿qué no te dije 1 kilo? Pero de todas maneras te las traje, ¿no? Aunque sea medio. ¿Me estoy explicando? O como un niño que lo mandaron a comprar cerillos y cuando llegó a su casa todos los cerillos estaban quemados. Y su mamá le dijo, oye, yo te mandé a comprar una caja de cerillos porque lo ocupo para prender la estufa. Sí, mamá, es que en el camino los vine probando a ver si servían. Puse ese ejemplo para darme a entender más. Es que no es así la obediencia, así no es. Pero le sigo leyendo. Versículo 16, entonces dijo Samuel, que era el servidor de Dios, a Saúl, que era el rey de Israel, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? O sea, el privilegio. Y Jehová te ha ungido o llamado y capacitado por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, se lo vuelve a recordar, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Le recordó el mandamiento de lo que Dios le había mandado a este rey. Y dice el 19, vean lo que le dice el servidor de Dios a este rey. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Ahí la palabra oído es, ¿por qué no has obedecido? ¿Por qué no has puesto en práctica la voz o lo que Dios te dijo? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y vea cómo responde Saúl en el 20. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Caray. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema o maldición, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aprendamos esto, amados. No he terminado, voy a seguir leyendo, pero necesito explicarles esto. Aprendamos. Delante de Dios o de cualquier autoridad, pueden ser tus papás o en cualquier otro lugar, aprendamos esto. Nada ni nadie va a sustituir la obediencia. Nada. ¿Sabía usted que si usted está delante de un juez terrenal, delante de un juez, puede ser en este pueblo, en cualquier otro lugar, en este país, porque en este país está esa ley. ¿Sabía usted que si usted y yo mentimos delante de una autoridad, inmediatamente somos acreedores de una multa económica y 4 a 5 años de cárcel? ¿Sabía usted? Si no, vean los códigos. O sea, si un juez nos llama para no sé, testificar de algo, para que usted mismo declare de algo que está demandando a una persona ante un juez, él le dice, si usted dice mentiras, usted se hace acreedor de esto. ¿Sabía eso? ¿O no sabía? Bueno, una ocasión alguien me dijo, oiga, como usted es el pastor, venga a testificar de mí, usted va a decir esto y aquello, puras mentiras. Dice, y el juez le va a creer a usted porque usted es pastor. Y yo le dije, ¿y tú crees que me voy a prestar a eso? Jamás. Y por favor, no me vuelvas a proponer eso, porque yo no voy a ir a decir eso. Amados, si delante de un juez de
carne y hueso. Es un delito, son castigos muy altos, económicos, en cárcel. ¿Podemos esto trasladarlo a Dios? ¿Cómo nos irá con Él? Estoy haciendo este comentario por todo lo que estoy leyendo aquí. Porque Saúl, el problema del desobediente, el gran pecado del que sustituye cosas para no obedecerle a Dios, es esto. Le echa la culpa a otros, dice mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigo leyendo. Entonces ya el profeta, sacerdote y levita Samuel le dice a Saúl en el verso 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, esta era la parte ceremonial, como en que se obedezca, esto ya entra dentro de la ley moral, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Palabras, entiéndase, preceptos, mandamientos, promesas, etcétera, etcétera. Dice aquí Samuel le dice a Saúl: ciertamente el obedecer o someterte es mejor que los sacrificios o las ofrendas, y el prestar atención que la grosura de los carneros, que era otra ofrenda, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú, le dice a Saúl, desechaste la palabra o el mandamiento de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo no he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Y qué dice el 25? Lo leemos en voz alta: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Nada sustituye la obediencia. Saúl ya había mega desobedecido, de todas maneras dice: vamos y adoremos a Dios. Amados, de nada nos sirve cantar entonados, tocar bien el instrumento, predicar de una manera comprensible que es necesaria para los congregantes de un lugar como estos. De nada nos sirve si no le estamos obedeciendo a Él. Si nosotros estamos haciendo otras cosas y no lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos ido con un médico porque tenemos problemas con colesterol, triglicéridos? Quizás en nuestros estudios nos dicen: oiga, ya es usted prediabético o prediabética, ya no consuma Coca-Cola, ya no coma grasas, ya no sea un preocupón, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hemos ido ahí? No levanten su mano. No es mi caso, pero estoy diciendo eso. ¿Cuántos hemos ido? Y el médico dice: ni Coca-Cola, ni tacos, ni birria, ni carnitas, ni menudo, ni tortas, ni pizzas, ya, cero. Y de repente se encuentra usted al hermano diabético, prediabético, con sus 20 tacos de carnitas y con sus 2 cocas de 600 mililitros. Usted dice: oye, hermano, ¿pero qué no, usted ya no puede comer eso? Ay, es exageradito el doctor, hombre. ¿Los ha encontrado? Yo le estoy diciendo de situaciones reales. ¿Qué estoy tratando de comunicarle con esto de manera práctica? Amados, amadas, nada sustituye la obediencia. Si una persona es diabética, si una persona ya tiene problemas con todos esos asuntos, se tiene que someter a la dieta del médico, y es por su bien. Cuando usted y yo no nos sometemos a lo que Dios dice o cualquier otra autoridad, estamos metidos en problemas. ¿A cuántos nos han dado una indicación? Oye, ¿me puedes hacer favor de hacer esto, lo otro, comprarme aquello o lo otro, o dar esa instrucción? ¿Y cuántos nos hemos metido en problemas por hacer otra cosa de lo que nos dijeron? Oye, cómprame un bote de pintura de color blanco porque necesito aquí darle una pasadita a las paredes, ya están medias sucias. Y llega usted a las pinturas, la marca que guste y mande, y le dicen: no hay blanco, pero hay un beisecito casi blanco, así tipo perlita. Ay, chámelo. Y llega usted con el que le dio el billete, el encargo, y le dice: no hay blanco, pero hay este color, hay más o menos. ¿Qué le va a decir el que le dio el dinero? ¿Qué le va a decir el que le mandó a hacer
ese trabajo, ¿qué le va a decir? ¿Te dije blanco o no? Nada ocupa el lugar de la instrucción que le dan a usted o a mí, nada. Así es que, cristianos, cristianas, si estamos haciendo cosas otras por las que nos indican, arreglemos nuestro corazón, porque esto a Dios no le agrada. Un cristiano, una cristiana que violenta las instrucciones, las indicaciones de una autoridad, a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Con la gente, que nosotros tengamos relaciones de trabajo, en la escuela, donde sea, quizás se arregle con un, pues discúlpame, ¿no? Y él diga, está bien, pero con Dios es otra cosa, porque a Dios lo estamos poniendo en mal con nuestro testimonio. Entonces, aquí les leí todos estos textos para darme a entender mucho mejor de que la obediencia consiste en lo siguiente, que cuando nos den una instrucción, usted y yo, de una manera humilde, sencilla y esmerada, hagamos lo que agrada y acepta el Señor. Cuando usted y a mí nos den una instrucción en la escuela, en el trabajo, donde sea, no tiene que ser en la congregación, por favor, hagamos las cosas de manera humilde, sencilla y esmerada. Y esto agrada a Dios más que ofrendas u otras cosas que usted y yo podemos darle al Señor. Esto agrada más que cualquier cosa que usted y yo demos al Señor. Por eso yo le di una definición de obediencia al principio, que es el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de uno en autoridad. Aprendamos eso. Si el pastor te da una indicación a ti y está de acuerdo a la Biblia para hacer algo, no sustituyas por otra cosa la indicación que te dio el pastor. No la sustituyas. Ay, es que el pastor dijo que esto, pero no, a mí se me hace que no, debe ser así. Cuando una autoridad te da una instrucción, hay que hacerlo como te dan la instrucción. Repito, de acuerdo a la Escritura. Porque aquí, por ejemplo, en esta congregación, el que manda es Dios. Yo estoy sometido a Dios. Entonces, para que no tengamos problemas, evitémonos problemas. No con el pastor, no, con el Señor. Porque ¿cuántos saben que Dios honra a sus siervos que viven sometidos a Él? ¿Cuántos saben? Dios honra. Temamos, cuando estemos con un pastor que vive sometido a Dios, temamos. Y lo puedo llevar a muchos textos que están en la Biblia, de lo que dije ahorita. Temamos, temblemos. ¿Se acuerda de Hechos 5? ¿Se acuerda o no? Que llegaron dos que vendieron un terrenito y el apóstol Pedro le dijo, ¿en cuánto vendiste, hermanito, el terrenito? En tanto, pero no es cierto, ya había robado una parte. ¿Qué sucedió enseguida? El hermanito cayó muerto. Y dice, ay, tan exagerado. No, la iglesia era pura, la iglesia era íntegra. Entonces, ¿qué hizo Dios ahí? Fue una medida disciplinaria fuerte para que ninguno se corrompiera por estos, tanto él como su esposa. Amado, te estoy hablando la verdad conforme a la Escritura. Necesitamos de manera respetuosa, sumisa, como ya se lo dije antes, humilde, esmerada, hacer lo que se nos indique. Repito, la Biblia es nuestro fundamento. Todo lo que está en la Biblia, adelante. Le digo una verdad aquí. Desobedecemos a Dios y a toda autoridad cuando anteponemos nuestros razonamientos. Este es un principio, espero nos ayude a todos. Desobedecemos a Dios y a toda autoridad cuando anteponemos nuestros razonamientos. Sí, ahí dicen, pero yo creo que así no es.
Le doy otro principio. No se puede desobedecer a Dios y recibir sus recompensas prometidas. No se puede desobedecer a Dios y recibir sus recompensas prometidas. Termino. Lo que Dios nos manda hacer es para nuestro bien. Lo que Dios nos manda hacer es para nuestro bien. Y le voy a dar lectura a un texto aquí. Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, dice el profeta. Redentor tuyo, el Santo de Israel. Le dice así: yo soy Jehová Dios tuyo. Si ya tiene ahí su Biblia, leamos juntos en voz alta, por favor. ¿Qué dice enseguida? Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Qué quiere decir provechosamente? Quiere decir útil, quiere decir para mejorar, para ascender. Entonces, todo lo que sale de la boca de Dios es para nuestro bien. Sí, ¿verdad? Todo lo que sale de la boca de Dios es para nuestro bien. Entonces, lo que nos pida Dios, amados, amadas, aunque nuestra cabecita, nuestras emociones, lo que esté guste y mande, porque estamos llenos de prejuicios, no les obedezcamos, obedezcamos lo que dice Dios. Porque si hacemos lo que dice Dios, nos va a ir bien. Pero si sustituimos lo que dice Dios por lo que decimos nosotros, entonces estamos metidos en problemas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos un tema más, por darnos una instrucción más. Señor, si acá vemos varones, mujeres o quienes nos hacen favor de ver o oír por internet, si estamos aquí o en casa donde nos escuchen, y nosotros constantemente nos dicen una cosa, pero hacemos otra, es decir, no hacemos lo que dice la autoridad. Si nosotros estamos ahí, amados, es tiempo de decirle: Señor, por favor, ayúdame a corregir esto en mi corazón, porque el problema está en mí, en ti no, ni en la autoridad que me has dado, sea en casa, en la escuela, en cualquier lugar. Padre, todo lo que esté de acuerdo a tu voluntad, de la autoridad que venga, puede ser el gobierno a nivel nacional, estatal, municipal, no sé, de la autoridad que venga, Señor, si está de acuerdo a tu palabra, y aquí, si es su caso, dígale: Señor, ayúdame, porque yo he recibido instrucciones en mi escuela, en mi casa, en mi trabajo, del gobierno, y digo: no, pero es que si pago impuestos, si pago todos los impuestos, no, eso hay que pagarlo. Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó con la moneda del César, lo del César al César, es decir, al gobierno impuestos, págale impuestos. Yo no sé cómo está su obediencia a las autoridades que usted tiene. Yo sí sé cómo está mi obediencia a mis autoridades. Entonces, ahí es donde usted necesita en este momento buscar a Dios, orar a Dios, pedir su ayuda. Les recuerdo, la serie es Rompiendo Ataduras. Romper es hacer pedazos, romper es salir de donde estábamos ahí cautivos, ataduras, todo aquello que no nos había permitido hacer la voluntad de la autoridad, que es normal que todos tengamos autoridades. En donde usted sabe que ha violentado esa autoridad con sus decisiones, o donde yo sé que he violentado esa autoridad con mis decisiones, ahí debemos decirle: Señor, ayúdame a obedecerle a mi papá, a mi mamá y cualquier otra autoridad que tú me has dado. O si desobedece a su esposo, o tú como cabeza desobedeces a Dios, que es tu autoridad, varón, casado, ahí hay que sincerarse y decirle al Señor: ayúdame. Créame, no hay otro que nos pueda ayudar.
para caminar en la voluntad de Él. Y los que caminamos en la voluntad de Él, seremos bendecidos. Yo sé lo que le digo, grandemente bendecidos. Así es que gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu presencia en este momento en mi vida, y gracias, Señor, porque nos vas a ayudar, yo lo sé, a enmendarnos donde no estábamos caminando a tu agrado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno que estuvo aquí. Espero en Dios en esta enseñanza haya sido bendecido, porque ese es mi único interés, que salgamos bendecidos de este lugar. Le envío un abrazo fuerte, y si en algo más le podemos servir, como siempre se lo digo, aquí seguimos a sus órdenes. Nos vemos en la próxima reunión. Si debe irse, que tenga un bonito descanso.